Las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, son eventos psicológicos profundos. A menudo ocurren durante situaciones que amenazan la vida, como paros cardíacos, ahogamientos o traumas graves. Las ECM se caracterizan por una serie de rasgos comunes, incluyendo experiencias fuera del cuerpo, sentimientos de paz y alegría, y revisiones de la vida. Las personas a menudo informan encuentros con seres queridos fallecidos, y algunos describen experiencias místicas de luz y trascendencia. Aunque a menudo se asocian con interpretaciones espirituales o religiosas, las ECM también son objeto de investigación científica. Las ECM han fascinado a la humanidad durante siglos, con relatos encontrados en diversas culturas y a lo largo de la historia. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX que las ECM comenzaron a estudiarse sistemáticamente. Este cambio se debió en gran parte al trabajo pionero de investigadores, como el Dr. Raymond Moody, cuyo libro Vida después de la vida trajo las ECM a la conciencia pública. El Dr. Bruce Greyson es una figura prominente en la investigación de las ECM. Es profesor emérito de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales en la Universidad de Virginia. El trabajo del Dr. Greyson abarca más de 5 décadas, durante las cuales ha estudiado más de 1000 casos de ECM. Su investigación tiene como objetivo comprender la naturaleza de la conciencia e investigar la conexión mente-cuerpo. La investigación del Dr. Greyson ha avanzado significativamente el campo de los estudios de ECM. Ha publicado numerosos artículos en revistas revisadas por pares, y es autor y coautor de varios libros sobre ECM. Su trabajo ha ayudado a trasladar las ECM del reino de lo paranormal al dominio de la investigación científica legítima. La escala de Greyson, desarrollada en 1983, es una herramienta ampliamente utilizada que cuantifica y evalúa la profundidad de una ECM. Este cuestionario de 16 ítems cubre varios aspectos de la experiencia, incluyendo elementos cognitivos, afectivos, paranormales y trascendentales. Los elementos cognitivos implican la percepción alterada del tiempo, procesos de pensamiento acelerados y revisiones de la vida. Los elementos afectivos abarcan sentimientos de paz, alegría y amor incondicional. Los elementos paranormales incluyen experiencias fuera del cuerpo, visiones precognitivas y sentidos intensificados. Por último, los elementos trascendentales implican encuentros con parientes fallecidos o seres espirituales y experiencias de un reino sobrenatural. Una puntuación de 7 o más en la escala de Greyson generalmente indica una ECM significativa. Esta escala ha sido invaluable para estandarizar el estudio de las ECM, permitiendo a los investigadores comparar experiencias e identificar patrones comunes. La investigación científica sobre las ECM emplea diversas metodologías. Los estudios retrospectivos implican entrevistar a personas que han tenido ECM, recopilando relatos detallados de sus experiencias. Los estudios prospectivos siguen a pacientes que han experimentado paros cardíacos u otros eventos que amenazan la vida para determinar la incidencia y las características de las ECM. Los estudios de neuroimagen investigan la actividad cerebral durante los paros cardíacos y otras afecciones críticas, con el objetivo de identificar posibles correlatos neuronales de las ECM. Las evaluaciones psicológicas utilizan cuestionarios y escalas estandarizadas para medir los cambios en la personalidad, las creencias y los valores después de una ECM. Estos diversos métodos de investigación, cuando se utilizan en conjunto, proporcionan un enfoque integral para comprender el complejo fenómeno de las ECM. Sección 5. Casos iluminadores. Historias al borde de la realidad. Se han documentado numerosos casos convincentes de experiencias cercanas a la muerte. Estos casos contribuyen al creciente cuerpo de investigación. Uno de estos casos involucra a una mujer llamada Pam Reynolds. Se sometió a un procedimiento llamado paro cardíaco hipotérmico.
Este procedimiento requería que se bajara la temperatura de su cuerpo y se detuviera su corazón. Durante este tiempo, ella reportó una experiencia fuera del cuerpo. Describió con precisión los instrumentos quirúrgicos y las conversaciones entre el personal médico. Otro caso notable es el de Vicky Noratuk. Nació ciega, pero informó haber visto durante su experiencia cercana a la muerte. Describió detalles de la habitación del hospital que luego fueron verificados. Estos casos, y muchos otros como ellos, desafían la comprensión convencional de la conciencia y la percepción. Sugieren que la conciencia puede no ser totalmente dependiente de la actividad cerebral. Sección 6. La vida. Después de una ECM, transformación y nuevas perspectivas, las experiencias cercanas a la muerte pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de las personas. A menudo conducen a una disminución del miedo a la muerte. Fomentan una sensación de paz y aceptación. Las experiencias cercanas a la muerte también conducen con frecuencia a una mayor espiritualidad. Muchas personas informan de una sensación más profunda de conexión con algo más grande que ellas mismas. Pueden experimentar una apreciación más profunda por la vida y un sentido renovado de propósito. Los cambios positivos en la personalidad también son comunes. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte a menudo muestran mayor compasión, empatía y altruismo. También pueden desarrollar una mayor apreciación por las relaciones. Finalmente, las experiencias cercanas a la muerte pueden conducir a cambios en los valores. Las posesiones materiales y las preocupaciones mundanas a menudo se vuelven menos importantes. Mientras tanto, las relaciones, el crecimiento personal y las búsquedas espirituales cobran importancia. Sección 7. Direcciones futuras. Desentrañando el enigma de las ECM. El estudio de las experiencias cercanas a la muerte es un campo en evolución. Ofrece valiosas perspectivas sobre la naturaleza de la conciencia. También proporciona información sobre la conexión mente-cuerpo y el potencial de la experiencia humana más allá del reino físico. Es probable que las futuras investigaciones se centren en varias áreas clave. Estas áreas incluyen la investigación de los correlatos neuronales de las experiencias cercanas a la muerte, utilizando técnicas avanzadas de neuroimagen. Los investigadores también están interesados en realizar estudios longitudinales a gran escala para examinar los efectos a largo plazo de las experiencias cercanas a la muerte. Otra área de interés es explorar las implicaciones culturales y sociales de las experiencias cercanas a la muerte. A medida que nuestra comprensión de las experiencias cercanas a la muerte se profundiza, podemos esperar obtener nuevas perspectivas sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la realidad misma. Sección 8. Conclusión. El misterio perdurable de las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo uno de los misterios más intrigantes de la existencia humana. Si bien la ciencia ha logrado avances significativos en la comprensión de los aspectos fisiológicos y psicológicos de las experiencias cercanas a la muerte, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Proporcionan las experiencias cercanas a la muerte una visión de una vida después de la muerte? ¿Son meras alucinaciones producidas por un cerebro moribundo? ¿O apuntan a una realidad que trasciende nuestra comprensión actual de la conciencia y el universo? Estas son preguntas que continúan cautivando a los investigadores, a quienes las experimentan y al público por igual. A medida que continuamos explorando el enigma de las experiencias cercanas a la muerte, podemos encontrarnos acercándonos a una comprensión más completa de la mente humana, la naturaleza de la realidad y los misterios que se encuentran más allá del velo de la muerte. La mente humana es un paisaje vasto y misterioso, lleno de recovecos y secretos aún por descubrir. Pasamos nuestras vidas explorando sus confines, pero algunas experiencias insinúan la existencia de un reino más allá de nuestra comprensión, un lugar donde la lógica y la razón no siempre se aplican.
Las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, son uno de esos enigmas que nos dejan perplejos y nos hacen cuestionar la naturaleza de nuestra existencia. Estos eventos profundos, a menudo relatados por personas que han estado cerca de la muerte, desafían nuestra comprensión de la consciencia y la mortalidad, sugiriendo que hay más de lo que podemos ver o entender. ¿Qué sucede cuando el corazón deja de latir? ¿Es el final absoluto o hay algo más allá de ese umbral? ¿Acaso la mente simplemente deja de existir o hay una chispa de consciencia que persiste en algún lugar desconocido? ¿O persiste la consciencia, aunque sea por un instante fugaz, en un reino más allá de nuestra percepción, un lugar donde las reglas de la física y la biología no se aplican? El Dr. Sam Parnia, un renombrado médico e investigador de cuidados intensivos, ha dedicado su carrera a desentrañar estos misterios, buscando respuestas en los límites de la ciencia y la medicina. A través de una rigurosa investigación científica, busca arrojar luz sobre la naturaleza de la consciencia durante un paro cardíaco y sus implicaciones para nuestra comprensión de la vida y la muerte, desafiando nuestras creencias más profundas. Su innovadora investigación, en particular el estudio AWARE, ha proporcionado información asombrosa sobre la resiliencia de la consciencia y la posibilidad de que exista percepción incluso ante la muerte clínica, abriendo nuevas puertas al entendimiento humano. Acompáñenos mientras nos adentramos en el mundo de la investigación del Dr. Parnia, explorando la ciencia detrás de las ECM y sus profundas implicaciones para la medicina, la ética y nuestra comprensión de la experiencia humana, desafiando lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. El estudio AWARE, abreviatura de Awareness During Resuscitation, conciencia durante la reanimación, se erige como una investigación histórica en el estudio de las ECM. Liderado por el Dr. Parnia, este ambicioso proyecto abarcó múltiples países e involucró a un gran grupo de sobrevivientes de paro cardíaco. Su objetivo era simple pero profundo: explorar si la consciencia persiste después de que el corazón deja de latir. La metodología del estudio fue meticulosamente diseñada para proporcionar datos objetivos y tener en cuenta posibles sesgos. Los investigadores emplearon sofisticadas técnicas de monitoreo cerebral para rastrear la actividad eléctrica durante el paro cardíaco. También recopilaron relatos detallados de los sobrevivientes, documentando minuciosamente sus experiencias y recuerdos del periodo en que estuvieron clínicamente muertos. Los resultados del estudio AWARE causaron revuelo en la comunidad científica, desafiando suposiciones de larga data sobre la consciencia y la muerte. Este estudio revolucionario abrió nuevas preguntas sobre lo que realmente sucede en los momentos finales de la vida. Un porcentaje significativo de sobrevivientes reportó tener recuerdos o experiencias durante su paro cardíaco, un momento en el que se creía que sus cerebros estaban inactivos. Estos relatos sorprendieron a los investigadores. No se trataban simplemente de recuerdos vagos o fragmentos oníricos. Eran experiencias detalladas y coherentes. Muchas personas describieron experiencias vívidas y lúcidas, incluyendo sentimientos de paz, sensaciones extracorporales y encuentros con seres queridos fallecidos. Estas experiencias fueron profundamente significativas para los sobrevivientes. Algunos incluso informaron haber visto y oído eventos en la habitación del hospital, a pesar de estar clínicamente muertos en ese momento. Esto planteó preguntas sobre la naturaleza de la consciencia. Uno de los hallazgos más convincentes fue el caso de un paciente que recordó con precisión los eventos que ocurrieron durante su reanimación, a pesar de que su actividad cerebral se había detenido por completo. Este caso fue estudiado minuciosamente. Este notable caso proporcionó evidencia convincente de que la consciencia podría persistir incluso en ausencia de una función cerebral medible, desafiando nuestra comprensión fundamental de la relación entre el cerebro y la consciencia. Los científicos continúan explorando estas preguntas con gran interés. Las implicaciones del estudio AWARE se extienden mucho más allá del ámbito de la curiosidad científica. Sus hallazgos tienen el potencial de reformular nuestro enfoque del paro cardíaco y los cuidados intensivos, impulsando una reevaluación de las prácticas y creencias médicas tradicionales. El estudio destacó la importancia de extender los esfuerzos de reanimación, ya que algunos pacientes pueden albergar destellos de consciencia incluso después de periodos prolongados de paro cardíaco.
Esto desafió la visión tradicional de que la muerte cerebral era irreversible y provocó llamados a revisar los protocolos para mejorar los resultados de los pacientes. Sección 5. La frontera ética. Más allá de sus implicaciones médicas, el estudio AWARE también planteó profundas preguntas éticas sobre cómo tratamos a los pacientes durante un paro cardíaco y cómo abordamos los cuidados al final de la vida. Si la consciencia puede persistir incluso por un corto tiempo después de que el corazón se detiene, ¿cuáles son las obligaciones éticas de los profesionales médicos durante la reanimación? Deberían informarse a los pacientes sobre la posibilidad de tener experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo brindamos apoyo y asesoramiento a quienes han tenido estas profundas experiencias? Estos son solo algunos de los dilemas éticos que surgen cuando consideramos la posibilidad de que la consciencia persista más allá del velo de la muerte clínica. Sección 6. Un viaje paralelo. Las perspectivas del Dr. Bruce Greyson. La investigación del Dr. Sam Parnia existe dentro de un tapiz más amplio de investigación científica sobre las experiencias cercanas a la muerte. Otra figura pionera en este campo es el Dr. Bruce Greyson, un psiquiatra que ha dedicado su carrera al estudio de los efectos psicológicos y transformadores de las experiencias cercanas a la muerte. El trabajo del Dr. Greyson se ha centrado en comprender el impacto a largo plazo de las experiencias cercanas a la muerte en la vida de las personas. Su investigación sugiere que estas experiencias no son meras alucinaciones fugaces, sino eventos profundamente significativos que pueden alterar profundamente los valores, las creencias y la perspectiva de vida de una persona. Sección 7. Caminos convergentes. Enfoques divergentes. Si bien tanto el Dr. Parnia como el Dr. Greyson han hecho contribuciones significativas a nuestra comprensión de las experiencias cercanas a la muerte, sus enfoques de investigación difieren en su enfoque principal. El trabajo del Dr. Parnia está firmemente arraigado en el ámbito de la ciencia objetiva, utilizando una metodología rigurosa y tecnología avanzada para explorar las bases biológicas de la consciencia durante el paro cardíaco. El Dr. Greyson, por otro lado, se adentra en el ámbito subjetivo de la experiencia humana, explorando las implicaciones psicológicas y espirituales de las experiencias cercanas a la muerte. Su investigación busca comprender cómo estos eventos profundos pueden transformar el sentido de sí mismo de un individuo, sus relaciones y su visión general del mundo. Sección 8. Historias desde el borde de la consciencia. Quizás el aspecto más convincente de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte son los relatos de primera mano de personas que han regresado del umbral de la muerte. Estas narraciones no solo capturan la imaginación, sino que también ofrecen una ventana a experiencias que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. Estas historias, a menudo imbuidas de un sentido de asombro, maravilla y profunda paz, ofrecen un vistazo a un reino más allá de nuestra comprensión cotidiana. Los relatos describen paisajes serenos y encuentros con seres de luz que parecen trascender nuestra realidad física. Una paciente describió sentir una abrumadora sensación de amor y aceptación mientras flotaba sobre su cuerpo, viendo al personal médico intentar revivirla. Esta experiencia la dejó con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Otro recordó haber encontrado a un ser radiante de luz que se comunicó con él telepáticamente, ofreciéndole profundas ideas sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Este encuentro le proporcionó una sensación de propósito y claridad que nunca antes había experimentado. Estas historias, aunque subjetivas, proporcionan un poderoso testimonio de la resistencia de la consciencia y el potencial de experiencias profundas incluso ante la muerte. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y el misterio que rodea el final de la vida. Nos desafían a ampliar nuestra comprensión de lo que significa ser humano y a considerar la posibilidad de que la consciencia no esté confinada al cuerpo físico. Estas experiencias nos llevan a cuestionar los límites de la realidad y a explorar nuevas fronteras del conocimiento humano. Sección 9. La búsqueda de la comprensión continúa. La investigación del Dr. Parnia, el Dr. Greyson y otros pioneros en el campo de los estudios de experiencias cercanas a la muerte ha abierto nuevas vías de investigación sobre la naturaleza de la consciencia, el cerebro
y los misterios de la vida y la muerte. Si bien muchas preguntas siguen sin respuesta, su trabajo ha desafiado suposiciones de larga data y ha ampliado los límites de la comprensión científica. La búsqueda para comprender la consciencia y su relación con el cuerpo físico aún está en sus inicios. Sin embargo, el estudio de las experiencias cercanas a la muerte ofrece una ventana única y convincente a este profundo misterio. A medida que continuamos explorando las fronteras de la ciencia y la consciencia, algún día podremos desentrañar los secretos de lo que se encuentra más allá del velo de la muerte y obtener una apreciación más profunda de las maravillas de la experiencia humana.